Estamos grabando el capítulo número 7 de Somos Creadores. En esta ocasión con un gran amigo de años, 10, 15 años, 13 más o menos, que tenemos rato sin vernos, el buen Matsuwa, Ricardo Matsuwa. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, amigo David? Aquí a tus órdenes. Pues bueno, sí. Después de, ahorita antes de empezar a grabar hablábamos de cuándo fue la última vez que nos vimos. Digo, porque estamos en redes sociales, en WhatsApp, vemos los estados y demás, sabemos lo que andamos haciendo. Pero físicamente la última vez que nos vimos fue hace como 3, 4 años. Yo te digo que son como 6. 6. Sí, ¿verdad? No mames. Yo pienso que son 6. Ajá. Pero quizás, bueno, no recuerdo, ¿no? Otra ocasión. Que yo la verdad no me acuerdo, pero comenta Matsuwa que nos vimos en un evento en el que yo andaba trabajando en el proyecto que estaba y Matsuwa andabas exponiendo. ¿Qué andabas haciendo? Sí, estaba exponiendo ahí en una dependencia. Ajá. Que es de la universidad. Ajá. Pero es un espacio, ¿no? Que está cerca del Museo Interactivo. Y me invitaron ellos con motivo del asunto del agua. Ajá. A exponer una serie de peces, ¿no? Que a ver, exponer que eres pintor, eres artista plástico. Sí. Y pues andabas exponiendo pintura. Pintura, ajá. Sí. Sí, fíjate que regularmente trabajo 2 técnicas. Ajá. Una que es el wash sobre papel arch, un papel francés, okay. 100% algodón. Y el wash es una técnica similar a la acuarela, un pariente de la acuarela. Se trabaja igual con agua y así. Y el acrílico. Hace muchos años que no trabajo el óleo, ¿verdad? Mira, son cuestiones a veces de tiempo, ¿no? Cuestiones de ¿cómo te puedo decir? De temas, ¿no? De espacio. Pero bueno. Y de estilo. Y también de estilo, sí, ¿no? También, sí, ¿por qué no? Okay. Más que nada, a veces es por lo práctico, que el acrílico se seca en un rato, uh-huh. ¿no? Y al fin de cuentas, el acabado no es la misma calidad que el óleo, pero, bueno, tiene un cierto parecido, una cierta similitud, ¿no? Ok. Oye, Matsuwa, teníamos años sin vernos, y hace unos días, una semana creo, vi una entrevista que te hizo un medio, no recuerdo el nombre, pero creo que era una chica porque se escuchaba voz de mujer. Sí. Y ahí, de hecho, ahí dije, a ver, hay que grabar con el Matsuwa porque su historia es muy interesante, es muy importante. Conozco una parte, gracias a ti, por la confianza que me contaste hace años de tu historia como artista, tu historia de vida. Sí. Bueno, estábamos en Dignifica tus Espacios. Pero vi esta entrevista que ahora te ibas a un país a exponer. ¿Estados Unidos? Sí, claro. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora, güey? ¿Qué andas haciendo? Pues sí, mira, pues es una suerte, ¿verdad? Uh-huh. Yo digo que es suerte y como muchas veces pienso, ¿no? Que a mí las cosas buenas me caen del cielo. Okay. Sí, ¿no? Mira, como que me he vuelto un poco más como de aceptación, así como de aceptar que primeramente lo que tengo que hacer es dedicarme a lo mío y también ciertas cosas, ciertos compromisos que me aviento con personas, cumplirlos. Uh-huh. Entonces me propongo como ir haciendo, ir caminando así a como se requiera, pero hacer las cosas, lo que tengo que hacer, el deber, lo que se llama el deber. Entonces, como que eso es una manera serena, ¿no? De tomarme la vida, y las cosas chidas han sucedido así, ¿no? Ajá. Digo, tuve la suerte, la fortuna de que hace años, no recuerdo cómo fue que me encontré o me encontró un amigo, un colega chileno, Miguel Ángel Huerta, y nos hicimos amigos, nos hicimos de mucha confianza. No es fácil con artistas así muy profesionales. ¿Él es artista también plástico? Él es un colega, un artista muy bueno, Miguel Ángel Huerta. Entonces, platicamos algunas veces por teléfono. Y mira, es una maravilla porque son gente muy exigente, son como críticos de arte, ¿no? Son gente
que tienen una gran cultura, una vasta cultura. Perdón, ¿a qué edad te lo encontraste, Machuga? A Miguel Ángel, Aprox. yo pienso que hace unos 8 años, Ok. casi cuando de recién ingresé al Facebook, Ok. ¿no? Yo no tenía Facebook y no quería acceder. Pero bueno, fue la insistencia de un hermano mío, el más joven, y un amigo Ajá. que me dijeron, no, es que mira, si no te metes al Facebook estás fuera, Sí. ¿no? No estás noqueado, ¿no? Ajá. No existes. Entonces, si quieres hacerla, levantarte, ocupas meterte ahí, dijo, para que te vea la gente, que te conozcan y quizás alguien te compre un cuadro o alguna galería te ofrezca una exposición, algo, dice. Sí. Porque así no, Rica, ya me conocían. O sea, quiero decirte que yo de joven tuve muchos aplausos, tuve un cierto éxito, Ajá. ¿verdad? De lo mejor que me ha pasado es que estuve en una galería en la frontera unos 2 años y me vendieron pues bastante obra, algo, no muchísima, pero... ¿Te compraron? Ellos la vendían. Si yo dejaba la obra, ya, ok. se deja a consignación. A consignación, Sí, sí. sí, en Ok. Rosarito, Y se Baja vendió. California, un cuate muy profesional. Entonces, él me vendía 1 o 2 cuadros al mes. 1 o 2 cuadros al mes. Ok. Para mí estaba muy bien, ¿verdad? Porque pues, yo vivía solo. Pero, mira, la vida es así, ¿no? Vas cambiando. Cometí un error porque le di la jugada, le di la obra a otra galería de otro nivel, más Ajá. así superior. Queriendo crecer, digo, tú en el buena onda. Claro, claro. Sí, resulta que pues hay unos galeristas, un galerista muy importante por allá en la frontera, y entonces me ofreció llevarme a recoger una exposición que yo tenía en una galería en Ensenada, Baja California, y entonces pues acepté, ¿no? Es interesante cuando andas como así de, ¿cómo te puedo decir? Como de aventura. ¿Qué edad tenías? Tenía unos 45 años. Ok, Ajá, hace cerca de 20 años. Sí, Un poco más. sí. Incluso yo creo que a lo mejor 40, Ajá. ¿sí? Entonces, se me hizo interesante la propuesta. Me dijo, oye, yo te ayudo a recoger la obra, vamos en mi camioneta y esto. Tú ya lo conocías a él, sabías Sí, quién era y el sí, sí. renombre y todo. Claro, Ok. claro. Y entonces me dejé seducir, no sé qué, ¿no? Una cosa así. Se te hace interesante y emocionante, ¿no? Entonces me fui cotorreando con él, íbamos echando copas de tequila y todo, bien a gusto. Y entonces me propuso hacerme una exposición. Y él cuando organizaba sus exposiciones, tira la casa por la ventana. Ok. Hace unos cócteles, ¿no? Así como maravillosos, pues, como en muchas partes. Ujú. Y entonces fue así que le di jugada, le di la obra. Sin Cuando saber- hablamos de obra, Matsuga, perdón para los que no entendemos o los que no Sí. entienden, son tus cuadros, Claro, en ese sí. momento eran solo pinturas, no eran esculturas, eran Era solo cuadros. Pura pintura, sí. Ok, tú le entregas tu obra, tus cuadros. Sí, ¿Cuántos? Aprox? bueno, yo creo que 15 o 20. Ok. Mira, el asunto es que el antiguo galerista, el primero, don Armando, me había dicho, claro, que después lo recordé, ¿no? Me había dicho, mira, quiero manejar tu obra. Fue un poco también difícil para llegar con él. Quiero manejar tu obra. Cuando aceptó, dijo, ok, pero quiero exclusividad Ok. en esta parte, ¿no? ¿Qué era? ¿Tijuana? ¿Era dónde? De Tijuana, Rosarito. Ya. Dijo, quiero que nada más me des chance a mí. Y claro, es válido, ¿no? Entonces yo acepté. Entonces cuando el otro galerista me pidió la obra, yo no tomaba en cuenta que pertenecía a la misma región, pues. Ajá. Entonces, creo que se encontraron, porque después supe que se encontraron en una exposición ellos y se pelearon, discutieron, pues, ¿verdad? Entonces, eso ya provocó que me mandaran así, así, ¿cómo se dice? Que me bloquearan, pues, ambos, Ajá. ¿no? Entonces, O sea, tú aceptaste darle la exclusividad al primero sí, y se te hizo fácil también prestarle la obra al otro. al otro. Y se confrontan después. Sí, Ok. sí, en un evento se encontraron y Ajá. discutieron. Y entonces, bueno, entendí, ¿no? Entendí, dije, pues órale, ya no tuve ningún derecho a reclamar nada. Ajá. Acepté porque también soy así, no me gusta pelear, así no me gusta discutir.
Y bueno, pues ya ¿Y qué pasó con tu obra? Bueno, mira, ya recogí la obra, recogí, y me regresé a Tijuana, pues ya guardé la obra. Ajá. Y mira, te lo platico porque eso y otro evento fuerte, otro incidente que tuve muy fuerte, me provocaron, de cierta manera, hoy lo pienso, ¿no? Como un tipo de depresión, un tipo de tristeza, ¿no? Como que me fui para abajo. ¿Por ese acontecimiento? ¿O Esas dos cosas, tres, ¿no? O sea, fueron varios? fueron sucesos. Recuerda que yo alguna vez, no sé si te comenté o lo he platicado, ¿no? Que yo ya estaba muy metido con la bohemia, ¿no? Por Ajá. decir algo. Y mira, es algo también, lo puedo decir hoy, que también era interesante, ¿no? O sea, no te puedo negar que el asunto del alcohol, ¿no? Del reventón, la fiesta, pues es parte, ¿no? Del artista, ¿no? Ujú. Incluso hay artistas que su mejor obra, sus mejores éxitos y eso los han logrado bien cohetes, ¿no? Ok. La neta. Yo tuve la suerte de vender obra también hasta atrás, ¿no? O sea, cohete y todo eso. Y particularmente allá en la frontera, ahí en Baja California, tuve, tuve la suerte, tuve así encuentros fortuitos con mucha gente que le encantaba verme así, ¿no? Verme bien reventado, ¿no? Bien, o sea, no te creas que me deseaban el mal, no me refiero a eso, sino que, mira, hay una serie, una manera como de que es uno un bufón, no sé, como que es uno no sé, como que es el oso de la fiesta, como que Ajá. algo así, ¿no? O sea, se vuelve hasta cierto punto divertido, ¿no? Ok. Ser borracho, ser así, ¿no? Bohemio. A lo mejor, pues un poco también payaso, ¿no? Un poco Sí. así, ¿no? Y bueno, hasta cierto punto es como interesante. Yo pienso. A cierto nivel. A cierto nivel, sí, claro. Controlado. Exacto, Ajá. exacto. Pero, mano, sin darme cuenta, el alcohol y, bueno, las drogas, ¿no? Las sustancias combinados así. Sí. Era padre, era alucinante, pues era chingón sentirse así, pero me fueron ganando a través de los años. Yo estuve adicto a una sustancia durante 8 años, 9, perdón, y claro, cada vez yo buscaba, porque en realidad, fíjate, te lo confieso, mano, Gracias. yo buscaba sentirme bien, o sea, buscaba producir más obra, Ujú. poder trabajar de noche, así como con aliciente, ¿no? Como con entusiasmo. Para eso usaba las cosas, ¿no? Pero sin darme cuenta me fueron ganando, me fueron debilitando, me fueron derrotando así las sustancias con el alcohol. Y entonces pues pintaba menos, producía menos. O sea, se convirtió al revés la cosa. Lo que Se antes te volteó, ayudaba, ahora sí, te estaba sí, afectando afectando. tremendamente. Y entonces empezó pues, a provocarme ya problemas. Afortunadamente, mira, no tengo ningún delito, ¿no? Nada, no debo Ujú. nada a nadie. No hice daños así físicos ni nada, ¿no? Pero, pues sí, por ejemplo, en el lugar donde yo vivía, pues la música a alto volumen, no dejaba dormir, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ujú. Que sí, cuando agarré la onda, pues es penoso, pues, por los vecinos, ¿no? ¿Cuántos años decías que tenías cuando caíste en ese problema? ¿40? Mira, cuando caí como a los 37 años, a los treinta y Ajá. siete. Ujú. Y creo que aguanté así, me fui llevando así como que nadie se daba cuenta, hasta los 40, 41, por ahí así. Ok. Ajá. Y entonces empecé a tener pues ese tipo de problemas, ¿no? Como que no había control así y no había un equilibrio de mi persona. Ujú. Claro, como te repito, ¿verdad? No agredí a nadie, no nada de eso. Pero me refiero que como que fui perdiendo un poco el sentido como de las cosas. Ajá. Y entonces no estaba bajo control, pues. Y entonces, mira, me ofrecían trabajos, por ejemplo, me ofrecieron
la realización de un mural grandísimo. Querían que lo hiciera yo. Y para empezar, no estuve en el momento que ellos querían, el día que ellos querían. Y entonces ya ahí empezó un problema. Les quedaste mal. Sí, ahí empezó un problema. Me citaron para un martes y llegué un jueves. Para entonces ellos, como les surgía, ya tenían otras personas. Y entonces me trataron así como muy cañón, muy así, ¿no? Porque además llegué con un envase, ¿no? Con una botella, con una Caguama. una caguama en el morral. Y entonces la forma como le hablé al tipo me dijo, no sabes qué, no me hables así. Pone A. No era ofensa, era, o sea, como que en mi inconsciencia de alcohólico, Ajá. le dije, cabrón, ¿eh? Ah, ok. No, le dije, cabrón, así me dijo, ¿sabes qué? No me cabrones, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de cosas, eso, chin, o sea, me hizo como aterrizar y me dijo, ¿sabes qué? Mira, ya el trabajo que te proponía, pues ya lo van a hacer otras personas. Échate una vuelta por el edificio, hay más espacios y proponme qué puedes hacer en los otros espacios. Uh-huh. Y ya te digo, dice, pero hay trabajo. O sea, como diciéndome, ¿verdad? No te estoy corriendo, no te estoy así como... Todavía te dio una oportunidad. Sí, ¿no? Y la mera verdad, pues, para mi orgullo, ¿no? Porque te debo reconocer, mano, pues ahora después de años después que estuve en terapia y todo, pues empecé a conocerme a mí mismo, ¿no? A ver que pues el orgullo a veces, ¿no? Se sale como de control. Ajá. Y entonces me sentí lastimado, me sentí herido así y lo mandé a volar. Duraste, Matsuba, cerca de que 5 o 6 años en este problema de alcohol, de drogas. Evidentemente perdiste mucho trabajo, Sí. muchos proyectos, Sí. perdiste tiempo, que se dice que el tiempo no se pierde, que nunca es tarde, Ujú. pero pues sí, hay Claro. cosas que se pierden y que no vuelven. Tocaste fondo. Así es. ¿En qué momento? Porque, a ver, cuando lo cabroneas y no te dan la chamba, entiendes. Pero casi te aseguro que al día siguiente seguías. Sí. Le seguiste. ¿En qué momento tú dijiste, güey, ya? O sea, ya es demasiado, tengo un Sí. problema. Porque uno de los problemas, he estado en depresión, voy a terapia, pero no nos damos cuenta muchas veces, güey. No nos damos cuenta que estamos en droga, que es un problema, mejor dicho. Sí. Creemos que siempre lo podemos controlar, que podemos salir solos, que no es depresión, que solamente estoy triste. Y al rato pasa y creemos que no es mayor problema, pero no entendemos la magnitud del problema que tenemos. Hasta que casi siempre, y ese creo que es el patrón de muchos, pasa algo, pasa algún evento, escuchamos algo, vemos algo, que es cuando decimos, ¿sabes qué? Necesito ir a terapia, necesito ir a un centro de rehabilitación, necesito ayuda. ¿En qué momento, Ricardo Matsuwa, dijiste, ya, güey, este es un pedo, tengo un pedo? Sí. Sí, mira, yo total, en mi experiencia de alcohólico, fueron 17 años, ¿verdad? Empecé desde por aquí. Empecé cuando tenía yo como 3, 4 años de artista, de pintor, ¿verdad? Que llevaba así como un récord limpiecito y todo, y empecé como así, a beber. Y bueno, en la frontera, cuando llegué a Tijuana, al poco tiempo, pues me afané con esa sustancia que te digo, ¿no? La empecé a combinar con alcohol y bueno, mira, me pasé años después de esos eventos, de esos incidentes que tuve. Ajá. Incluso hice un escándalo, ¿no? También así. Fíjate que la ilusión era exponer en el máximo centro cultural allá, en el Secut. ¿En dónde está? En Tijuana. Ok. Ajá, es como que es uno de los centros más importantes de toda esta región del noroeste, ¿no? El lugar así más importante, con más apoyo y todas las cosas, con salas grandes. Y yo había batallado para conseguir la exposición allí, la solicité, y el primer intento me lo negaron por otro asunto, que no tenía que ver conmigo. Ajá. Pero me explicaron, ¿verdad? Me dijeron así, pues, de otras cosas indirectas, de problemas con otra gente. Ok. Entonces, pero bueno, pasó algo, la visita del gobernador, don Rigoberto Ochoa,
y otro artista allá. Allá, ok. Entonces estuve en ese evento, así, fui invitado y la gente me saludó de maravilla. Entonces los directivos del museo, del centro cultural, vieron que O sea, te conocían. que el gobernador y que la gente me conocía. Ajá. Y entonces en ese momento me dijeron, vengas el martes, vamos a platicar sobre su exposición. O sea, ya así, ¿no? ¿Cuántos años tenías, perdón? 40, yo creo 40, Ok. sí. Y bueno, mira, otra vez, ¿no? Otro, ¿no? Cohete así. Ajá. Y de hecho iba cohete ahí y todo. Entonces, fueron así una serie de escándalos, de cosas así que hice, pues ¿cómo te puedo decir? De payasadas, Ujú. que fueron lo que me bajó así. Y entonces caí como en una depresión, hoy te lo puedo decir, ¿no? Como en una depresión que duró años, estando allá. No me moría de hambre, ¿no? Yo afortunadamente tenía siempre el apoyo de un carnal que vive en el otro lado y siempre no dejaba de vender algún cuadro, de pintar en algún negocio. De hecho, pinté un mural por el que me pagaron muy bien. Entonces, los trabajos que hice quedé bien y todo, pero siempre estuve como deprimido, como triste, ¿no? La neta. Así agüitado. Y vi que estaba produciendo mucha obra, porque a pesar de todo sí producía mucha obra, y estaba preparando una magna exposición, ¿no? Muchísima obra. Ahora sí que empecé con la escultura en papel maché, con reciclado, y muchos cuadros, mucha obra. Y pues bueno, dejé de pagar la renta, así, pero estaba confiado en que iba a hacer esa super exposición Okay. y que iba a pagar la renta cuando me pidieron la casa, ¿no? Entonces ahí fue el mayor dolor, que me pidieron que sacara la casa, me echaron a la policía. Okay. Uh-huh. Y entonces tuve que salirme de la casa y perder la mayor parte de la obra. ¿La dejaste ahí? Sí, sí, fue muy fuerte. Es un fracaso bien fuerte. O sea, me robaron la obra, me rompieron muchos cuadros. Tenía muchas cosas, mi herramienta cara, ¿no? Mis pinceles, pinturas, herramienta, un router nuevecito, o sea, un montón de cosas de herramienta, de artista. Y todo eso, todo ese robo, todo ese, ¿cómo te puedo decir? Pues ese arrojo de la casa, uh-huh, pues me provocó así, no como todo, ya casi la muerte espiritual, ¿no? O me hizo darme cuenta, más bien, ¿no? Que estaba yo ya muy mal, ¿no? Sí caí en un estado deprimente, o sea, ¿no? Deprimente, o sea, y bueno, pues ¿a dónde te vas? Caí en ansiedad, ¿no? En delirios de persecución, pues sí, doloroso, ¿no? Me da pena platicar eso, David, pero así fue, mano, ¿verdad? Pues prácticamente, mano, cuando hay un fracaso así, te quedas solo. Toda la gente pierde la fe, todo, ¿no? O sea... Te echan de la casa, Matsuwa, pues sin tus pertenencias, básicamente. Sí, claro. Toda tu obra, toda tu herramienta de trabajo. Porque digo, te pueden echar de la casa, te vas a otro lugar y tienes tiempo de mudarte, pero en ese momento, y digo, era a lo mejor entendible para la dueña de la casa, el dueño, pues porque no estabas pagando por todos estos problemas. Se queda todo ahí, pierdes todo tu material, toda tu obra. ¿A dónde te vas? ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que sigue? Sí, pues empecé a andar en la calle, mano. Sí, unos días. Claro, mira, hay gente que siempre me quiso, pues. Uh-huh. Me dijeron, mire, pues había un lugar por ahí, véngase, aquí su casa. Usted se va a encargar de aquí, de este parque. O sea, me ofrecieron cosas, ¿no? Tráigase las cosas, lo que tenga por ahí, tráigaselo, aquí lo puede guardar. Y aquí lo aguantamos. Úselo como de bodega. Pero claro, en ese momento, o sea, de un día para otro, como me sacaron las cosas a la calle, okay, pues la gente se aprovechó y se robó cosas, ¿no? Y yo pues andaba pues, en la bohemia, ¿no? Mal.
mal. Entonces, pues prácticamente perdí todo mi patrimonio, ¿no? Todas mis cosas, pues ropa, ¿no? Todo, sí, cosas. Es que mira, cuando estás allá, mm, como que es más fácil la cuestión económica, ¿no? Hay más movimiento, sí, y tenía mucha ropa nueva, tenía, como te repito, la herramienta, los cuadros, todo en la calle. No me importó cómo andaba, lo dejé ahí, todo estaba ahí recargado en un edificio y la gente se fue llevando, ¿no? Las cosas. Entonces, en realidad, mi ansiedad, la depresión, me hizo, pues, ¿cómo te digo? Fue algo tan doloroso que solamente me preocupaba por mi persona, ¿no? Y entonces abandoné todo eso, sí, me iba, regresaba y entonces cuando reaccioné, recuperé lo que pude, ¿no? Y ya lo fui y lo guardé donde me prestaron 1 o 2 días y no pude, ¿no? No pude, caí en un estado muy, muy tremendo, así muy terrible y me vine. Aquí a Tepic. A Tepic. Me vine a Tepic y dejé todo allá. Sí, es bien triste, mano, es bien doloroso y eso, o sea, eso es lo que, ¿cómo te puedo decir? Es la parte, ese dolor, ¿no? Ahora sí que sí, sentí mi orgullo lastimado. Uh-huh. Pero claro, mira, llegué aquí y todavía estuve 1 año igual, ¿no? Pues te puedo decir que casi loco, ¿no? Sí, casi estaba perdiendo la ¿cómo se dice? La noción, sí. O sea, te viniste a Tepic. Me vine a Tepic. Te viniste a Tepic pero seguías en el tema de alcohol, de drogas, de desmadre. Sí, mira, fíjate que te lo digo así, sinceramente, estuve 3 meses sin como abstemio para dar, o sea, como fingiendo, ¿no? Así como para dar, con un enmascarado, como se dice, ¿no? Okay. Para dar buena cara con mi madre, porque le pedí pues a ella, ¿no? Que me admitiera en su casa. Okay. Y ahí estuve. Pero a los 3 meses, cuando ya agarré sangrita, cuando ya me sentí así fuerte, pues volví, ¿no? Empecé otra vez igual. Y inevitablemente volví pues otra vez así a caer en ese rollo, ¿no? De los delirios auditivos, de la tristeza, ¿no? El dolor de haber perdido todas mis cosas. Uh-huh. Y de sentirme también así como abandonado, ¿no? Uh-huh. Te vienes aquí a Tepic, Maxúa. Entonces, pues pasan esos 3 meses. Tengo entendido que entraste a un centro. Sí, claro. Después de que llegas a Tepic, uh-huh, evidentemente, pues no chambeas sí. Te cuesta trabajo empezar. ¿A qué te dedicabas? Sí, mira. ¿Te fuiste con tu familia? Sí, mira. Siempre había gente hubo gente que siempre me conocía y me tuvo respeto y que incluso nunca se enteraron de que yo tuve ese problema. Okay. Ellos se sorprendían. ¿Cómo? Si tú siempre has estado bien. O sea, ellos creían que no creían que había pasado algo, ¿no? Ajá. Entonces hubo alguien sin problemas, ¿verdad? Que me compró un cuadro. Empecé a hacer una gran producción de lagartijas, de cocodrilos grandes, con el papel, con reciclado, okay. Pues para estar entretenido, ¿no? Y buscar como la puerta, ¿no? Tuve la suerte de que un político del PRD en aquel tiempo me ofreció una exposición enfrente del Palacio de Gobierno, uh-huh, con mis grandes piezas de papel, ¿no? De reciclado. Y eso fue emocionante, pero igual, ¿no? Andaba en el mismo estado, pues, ¿no? Sabes que yo, platicándote esto, a lo que voy es que siempre busqué la euforia, uh-huh, la emoción, así, ¿no? No me daba cuenta, pues, que era, pues, como el ego, así bien arriba, ¿no? La egolatría. Entonces, mira, te lo digo ahora así,
fríamente y lo platico, pues aunque cuando lo recuerdo, Claro. ay caray, ya entro en emoción, pero ya no, pienso que ya lo he trascendido, ¿no? Este, y bueno, tenía como un poco así de suerte de vender de repente algo, ¿no? Pero de todos modos me sentía mal, pues. Me sentía avergonzado, sobre todo con un hermano con el que me ayudó, Ujú. porque lo desilusioné, ¿no? Lo decepcioné. Y obviamente con mis padres, pues, a mi madre, ¿no? Con mis hermanos. Y la verdad te lo digo, pues, en el fondo hay un sentimiento de soledad, ¿no? Angustiante, así. Y bueno, seguí produciendo en estado así etílico, pero produciendo siempre. Pero pues, no dejaba de verme mal, de juntarme con la raza, con la gente. Y aún ni bebiendo me sentía bien. No me sentía bien de ninguna manera. ¿Verdad? Hasta que a un año de haber regresado de allá, un año y un mes, algo así, pues como que entré en un estado ya como de reflexión, como de dolor, así ya de bien terrible, así de que, ¿qué onda, sea? Y recordaba que yo había tenido muchos aplausos de joven, que había tenido mucho reconocimiento y recordaba que gente me había dicho, pues grandes pintores, grandes maestros me habían dicho que pues yo era un artista así exitoso en potencia, ¿no? Que yo era así recordaba palabras así bonitas y me sentía mal, así frustrado. Y entonces me dio mucha vergüenza porque además duré 8 días pues pidiendo, ¿no? Para drogar, para beber, ¿no? Así, a mis cuates, claro, ¿no? Y claro, yo siempre tuve cuates también comprensivos que no me juzgaban, pero para nada. Y me decían, Simón, mi Richard, no, ánimo, no hay lío, no hay bronca. Pero a los 8 días de estar así, de andar pidiendo, pues ya me dio toda la vergüenza. Y entonces eh, entré como en un estado ya de locura, la neta, ¿no? Así ya pues lo peor, ¿no? De los delirios. Escuchaba voces, todo eso sí. Y sobre todo, había un ruidito como de unos chapulines incesante, Okay. incesante, todo el tiempo. Ahí los tenía, ¿no? Y era ya de locura, ya era así una cosa tremenda. Y bueno, volteaba y creía que los árboles eran personas armadas, ¿no? O sea, entré en un estado muy así depresivo y entonces decidí, fue cuando me cayó así como algo, ¿no? Como un espíritu, como algo que me dijo, necesitas ayuda. Ajá. No, nadie me lo dijo. Porque yo antes, un tiempo antes, había ido a un retiro y había escuchado muchas cosas y se De me esos hizo, retiros cristianos, católicos. sí, Ok. De la iglesia. sí, más bien de un grupo, de grupos de familiares o alguna cosa Ah, ok. así. Ujú. No es religioso, pero tiene un poco así, ¿no? Ok. Entonces, había escuchado cosas bonitas y todo, pero fue algo así como nada más la emoción, ¿no? Momentáneo, ¿no? Sí, la nube rosa, algo así le Ya. llaman. Y, pues volví. Había durado 3 meses otra vez abstemio y volví a lo mismo. Entonces, cuando ya me llegó así el estado peor, fue cuando solito dije, yo como que criticaba o juzgaba dentro, así en mis interiores, juzgaba a la gente que estaba en centros de rehabilitación. No sabía qué era, cómo era un proceso ni nada, pero me acordaba de la gente en Tijuana, de los que yo sabía allá. Ujú. Los escuchaba que habían estado en centro y que habían trascendido. Y dije, pues quiero un centro de rehabilitación. Tengo que encerrarme porque aquí en la calle yo no puedo así. No puedo solo. Ajá. Y entonces le pedí
sugerencia a un hermano mío y entonces me dijo, yo te llevo. Y fue, mano, o es el mejor regalo, te puedo decir, o de los mejores regalos que he recibido en mi vida. Estar en un centro, la verdad. Ajá. Porque ahí me hicieron entender que es más importante mi vida que el asunto del éxito. Uh-huh. Que es más importante mi vida que el reconocimiento, la fama y todo eso. ¿No? Claro. Fue algo chingoncísimo, mano, maravilloso. Porque la mejor idea de Dios la encontré ahí. Con esos compas, pelones, locos, ¿no? Incluso muchos que ya, pues, están en un estado ya idos, ¿no? Como ya, pues que ya con problemas ya psiquiátricos, ¿no? Okay. Ahora sí lo que decimos, locos, ¿no? Locos. Entras al centro de rehabilitación, Ricardo, gracias a tu hermano, dices, que te lleva, él le pides ayuda, sí. Y entras. ¿Cómo es un proceso, güey? ¿Cuánto tiempo duras? Ya adentro, ¿qué es lo que haces? ¿Hay que pagar? Las actividades. Porque justo lo que tú dices, tú en Tijuana sabías de los que estaban en los centros de rehabilitación. Y yo digo lo mismo ahorita. Yo veo lo que... Sé lo que pasa ahí por lo que se dice. Pero en realidad, pues, desconozco porque, pues, no he estado ni siquiera de visita. ¿Cómo es tu proceso? ¿Cómo son los procesos? ¿Cuánto tiempo, güey? Sí. ¿Hay recaídas? Sí. Mira, yo escuchaba que uno tenía que entrar 3 meses. Y entonces yo me hice la idea de que entrabas 3 meses y salías ya listo, ¿no? Ya chingón, ¿no? Y, mano, pues llegué ahí. Qué maravilla que yo no sabía nada de la cuestión espiritual. No sabía nada de cómo funciona un centro y cómo es Dios, pues, ¿no? Realmente qué imagen darle a Dios, ¿no? Yo, por influencia, ¿no? Por educación, soy católico, ¿no? Ajá. Así de religión católica y fui mucho tiempo, pues, a las misas y todo esto y me encantaba, pues, o me encanta, ¿no? La iglesia. La figura del sacerdote y todo esto, pero tenía una idea así muy vaga, ¿no? De Dios, ¿no? La idea esa de que Dios está en el cielo y cosas así. Y en el centro, pues, mira, en realidad casi la mayoría hablan como de una manera así fuerte, ¿no? Imponente así, ¿no? Amor adulto, así le llaman amor adulto. Okay. Y entonces, a mí me hablaron fuerte así, ¿no? Con palabras altisonantes incluso. Y porque eso era lo que yo necesitaba. Me di cuenta, pues, vea que casi nadie en la calle, casi nadie en el mundo, ni mis mejores amigos, se hubieran atrevido a hablarme así. O sea, porque la gente tiene un respeto, ¿no? Porque la gente tiene pues, hay un miedo, ¿no? A que te resientas por decirte algo, ¿no? O sea, y estas personas me sacudieron, ¿no? Me hablaron así fuerte para que entendiera, ¿no? Para que despertara, ¿no? Incluso me dijeron aguas, ¿ya? Porque parece que se te está reventando la cinta, ¿no? O sea, te estás quedando loco. Sí. Okay. Sí. O sea, tú Matsuba, necesitabas pues esa llamada de atención, pero fíjate que hace un tiempo vi un clip en Facebook de una historia, creo que la contó Chumel Torres, que había un chavo, que a sus 16 años ya era alcohólico. Y el chavo era cocinero, quería ser chef, era cocinero, pero era un chavo, vendía sushi. Preparaba sushi. Ese chavo todo el tiempo tuvo dinero, su familia tuvo dinero, a tal grado que nunca tuvo la atención de sus papás. Es decir, mensualmente, semanal, quincenalmente, le daban cierta cantidad, el papá se iba de viaje a sus negocios, entonces este chavo, pues, con dinero, sin una rienda, dijera mi mamá, sin que le jalaran la rienda, pues se iba a la fiesta, se iba al pedo, se iba a las drogas,
Y llegó el momento que a los 16 años ya era alcohólico. Y menciona, porque Chumel Torres fue a este restaurante y le preguntó al chavo, porque ya era exitoso el morro, preparaba sushi la madre. Y se pone a platicar con él y le dice, ¿y qué onda? ¿Te vas de fiesta? ¿Tienes novia? No, dice, no tomo. Y Chumel dice, ¿cómo no vas a tomar? Digo, está bien, pero a tus 16 trabajas, te va muy bien. No, dice lo que pasa. Y le cuenta, tuve un problema de alcoholismo a mis 16 años. Y el morro menciona algo que te revienta la cabeza y dice, yo necesitaba que me jalaran la rienda. A tal grado, y no lo hacía, o sea, mis papás pues me soltaron, a tal grado que cuando yo iba con mis amigos en la madrugada y los dejaba en su casa y los recibían sus papás y les ponían una regañada, una cagada, él, el morro, se le pegaba a sus amigos para él recibir la cagada, el regaño. Ujú. Que el regaño iba para sus amigos, pero él necesitaba Claro. ese regaño. O sea, llegas a tal grado, güey, de que, pues es necesario. Claro. Un jalón de orejas, un regaño, Claro. una chinga a veces. Sí, claro. Pero como papás dices, por ejemplo, a este morro, pues le quisieron dar todo, pero descuidaron Claro. la verdadera rienda, ¿no? Entonces, a mí sí me sorprendió, incluso el Chumel lo menciona y dices, güey, ¿cómo? O sea, te le acercas a tu amigo para recibir el regaño, porque en tu casa nadie te dice nada, güey. Ujú. Y si lo necesitas, pasó algo similar contigo. Fíjate que es muy complejo el problema del asunto. Cada quien somos una historia, Claro. pero por ahí van más o menos, son historias parecidas. Fíjate que en mi caso, mira, entendí en este proceso, gracias al amor adulto y también un poco de apapacho, Ujú. porque no es puro amor adulto, ¿verdad? Yo afortunadamente tuve también un padrino ahí que, que era duro, era duro en su manera como me ubicaba, pero a la vez, al rato era todo amor. Ok. O sea, decía, ¿sabes qué? Un día vas a viajar, con tu trabajo vas a viajar, vas a poder. Pero siempre busca esos grupos, dijo, donde están esas letras, dijo. Los grupos tradicionales, aunque sea en otro idioma, métete ahí y escucha, dice, y algo te va a quedar, algo así. Entonces tenía un lado fuerte, duro así, y otro lado amoroso, cariñoso, ¿no? Comprensivo. Entonces, me di cuenta, gracias a él, el padrino José, me di cuenta que él me reflejaba, me recordaba a mi padre. Mi padre es duro, es muy duro. No conozco una persona más dura, así, más imponente así, ¿no? Entonces, mi padre, pues, hoy te digo algo, tengo que agradecerles mucho a ambos, a mi padre y a mi madre, pero sí hay cosas, ¿no? O sea, a veces es demasiado y A veces es poco. entonces, bueno, sí ocupaba la filosofía de la terapia, ¿no? O sea, el encontrar el punto, el equilibrio, ¿no? Sobre todo, o sea, sí también el amor ese como los consejos, como de que te van guiando, por qué, o sea, es importante ser responsable, porque es importante ser puntual, ¿no? Porque es importante la disciplina. Y en cada principio fui creando conciencia y me fui dando cuenta, ¿verdad? Porque me dijeron, mira, Dios te ama, aunque no sepas nada, aunque no seas nadie, o sea, eres su hijo, ¿no? Aunque fueras un pendejo, Dios te ama, Dios te quiere. O sea, no tienes que ser chingón para que Dios te quiera. Y Él te hizo a su imagen y semejanza, ¿verdad? Pero es importante que primero pongas a Dios que tu chingonería. Claro. Así. Dios te dio el talento, a todos nos dio, a todos. Pero no es tuyo el talento, es de Dios, te lo prestó para que le sirvas, para que hagas algo por los demás. Entonces, me dijeron que era importante bajar ese ego.
Todo eso en el centro. Sí. Ya en el centro, En el empezaste a centro, aprender. Ok. claro, sí. Bajar el ego, bajar. Y entonces me fueron ubicando como que agarrado de la mano, como señalándome, hey, ahí estás mal, bájale, y bájale, siempre bájale, y bájale. Y entonces me hicieron darme cuenta que mi ego me tenía rebasado. Me decían, no es suficiente con el talento, no es suficiente. El talento te puede perder, te puede hasta matar. Entonces, es más importante la disciplina que el talento. Y entonces, cabrón, dije, ¿pero cómo? ¿Así? Y claro, tuve que ir aceptando dolorosamente que sí, que es importante, aunque seas poquito, pero tener más los principios, más el amor, más la disciplina, más el respeto a las personas que uno mismo, ¿no? Que aprovecharse del talento, que es lo que te empezó, lo que te pasó a ti en Tijuana, Ricardo. O sea, tenías éxito, empezaste a Sí, ser reconocido, sí, tenías un chingo de trabajo, eras exitoso, sí, pero no tenías una disciplina en el sentido de que, pues, te dejaste llevar. O sea, sí, supongamos, ¿qué es la disciplina? Tenías un evento, una presentación de obra, 10, 11, 12 de la noche, vámonos, se termina, a dormir. ¿Tú qué sí, hacías? sí, Te ibas a la fiesta. sí, exacto. Ok, y bueno, pasa lo del centro de rehabilitación, Ricardo. ¿Cuánto tiempo pasas ahí? ¿Te dan de alta? Sí, me decían, mira, yo, como te digo, yo entré con la idea de que 3 meses y ya dije, chido, Ajá. ¿no? Y desde que entré ahí me decían, ¿cómo crees? ¿Cómo crees que en 3 meses? 3 meses no es nada. Aquí te vas a quedar para toda la vida. Algo así, ¿no? ¿Cómo? Okay. Entonces, conforme están compartiendo, porque es puro escuchar los testimonios de otros y de los que ya van avanzados, ¿no? De los que son padrinos, ¿no? De los que intermedios, así. Los que llevan más tiempo que yo, que los que llegaron antes que yo. Entonces vas escuchando una serie de testimonios, pues de gente pues muy diversa, ¿no? Muy diferente, ¿no? De otros estados, de gente rica, ¿no? De gente abogados, doctores, todas las profesiones, ¿no? De, de gente que no te puedes así Llegan imaginar. todo tipo de personas ahí, todo Sí, tipo de clases. claro, Estas clases claro, vinieron creadas. gente de Guadalajara muy chingona, ¿no? Allegados a, pues gente así, ¿no? De familias muy conocidas, Claro. ¿no? Muy así, de Sinaloa. Gente maravillosa o gente de éxito, pero con el mismo problema que yo, ¿no? Entonces, tú o yo escuché historias bien dolorosas, más dolorosas que la mía, ¿no? Pérdidas más terribles, cosas feas, pues cosas de todo. Porque el centro lo que te sugiere es que saques, ¿no? Que te vomites, que saques así todo ese dolor, toda esa frustración, todo ese maltrato que viviste, ¿no? Humillaciones, todo eso tiene que ver con mucho sentido de fracaso, ¿no? De toda la tristeza, todo lo que es doloroso. Claro. Y te invitan a que lo saques, porque es la única forma de sanar. Entonces me dijeron, ¿cómo crees que en 3 meses vas a sacar, vas a aliviar lo que se hizo, todo el daño que traes de 45 años, ¿eh? Porque a esa edad llegué, de 45. Entonces, no, es solo por hoy. Y es solo por hoy. De ahí Entonces, sale la frase. me empezaron a meter la idea de, es solo por hoy. Mira, aquí te vas a dar cuenta que tu cuerpo no quiere alcohol, no quiere sustancias, que tu cuerpo lo estuviste dañando por loco, ¿verdad? Por así. Pero si te pones abusado, va a entrar una lucecita, un rayito de Dios divino, así que te va a despertar. Ojalá que te pase. Así que no te preocupes por cuándo te vas a ir, cuánto tiempo vas a estar aquí. No te preocupes. Y eso lo estás escuchando y más, ¿no? Cada quien está compartiendo, porque incluso hay personas que estudiaron psicología y van y comparten ahí experiencia, también con problemas, ¿eh? También, pero ya con un conocimiento profesional y con su compartimiento te van guiando, o me iban guiando así, te van dando idea de que abras así el criterio, la conciencia,
Y entonces, claro, poco a poco empiezas a entender. Y además, una cosa muy bonita que me gustó así es que me dijeron, aquí llegaste a puerto seguro, aquí no te va a pasar nada, aquí nadie te va a hacer nada, nadie te va a hacer daño. Aquí si te pones si le pides a Dios con el corazón, te vas a alivianar. Y le dije a una señora, una madrina, que yo la quiero mucho y siempre por ahí platico de ella, le dije que tenía ese ruido incesante, que qué onda así, y me dijo, tú tranquilo, pídeselo a Dios con el corazón y se te va a quitar. Porque todavía ahí adentro estuve mucho tiempo, meses, con ese silbido de los chapulines, ¿no? De los grillos, ¿no? Entonces, fíjate, eso de que me hayan dicho, llegaste a puerto seguro, pídele a Dios y de buena voluntad y te vas a alivianar. Y eso, ¿no? De que, mira, aquí, títulos y carteras, profesiones, todo aquí No sirve. queda colgado allá afuera. Todo el valor y todo. Y entonces, es bien bonito, mano, porque empiezas a descansar. ¿Te dio tranquilidad? Sí, empecé a relajarme, a relajarme así. Y entonces empiezan, es un proceso que van pasando mucho tiempo, a veces semanas, meses, y a veces, claro, llega la desesperación, porque te das cuenta dónde estoy, o sea, y entonces escuchas a otros cuates muy así, ¿no? Tremendos, y entonces empiezo a caer en conciencia de que, ay, quiero salir, ¿no? Que quisiera así. Llegó el día del burócrata, algo así, en mayo creo, no recuerdo, y yo decía que me acordaba de que había saludado a un gobernador ese día, un año anterior, y que había platicado con él sobre inaugurar mis murales en Tijuana, y me ofreció, me dijo, sí, con gusto, vamos y te los inauguro. Y igual, ¿no? O sea, era alucinante. ¿Te acordabas? Me pues? acordaba y dije, quiero estar ahorita en esa fiesta. Quisiera estar. Y los cuates, los que llevan mayor tiempo, te ven y casi te leen el pensamiento. Uh-huh. Porque está la reunión, la junta, y están ellos hablando y dicen, hey, ahorita debes andar en las nubes, ¿no? Andas en Tijuana. Te detectan. En tu cotorreo, así, pum. Y despierta, ¿no? Así, y despierta. ¿Qué ondas? O sea, estamos aquí. O sea, cuerpo presente y mente ausente, ¿no? ¿Dónde andas? Así. Y te das cuenta que andas fugado. Y te van diciendo, toda tu vida te la has pasado así. O sea, tu cuerpo así como un mono así. Y tu mente por allá en la locura, en otras cosas, ¿no? Ajá. Y entonces todo eso me fue haciendo bajar. Así. Pero pasaron cosas bien interesantes porque algunas veces vino un señorón que es un catedrático de la Universidad de Guadalajara, mi padrino Ricardo, pues o le digo... ¿Al centro? Al centro, sí, es un compañero. Y entonces mi padrino en el centro, mi padrino en el centro, como que le sugería a él, jálate a Ricardo, habla con él, ¿eh? Cuando te ven que a veces que estás ido, que está uno ido, pues que no está uno agarrando la onda. De lo que se trata, lo que quieren así en el tiempo que dures ahí, es que agarres la onda, que despiertes, cabrón, así que te pongas feliz de haber encontrado, de estar así, tener la oportunidad de poder despertar a la conciencia. Porque uno está metido, está asido en el puro ego, el puro pinche ego, ¿no? Así nomás, como que nada más lo que a mí me interesa. Y todo lo demás vale más, o sea, nada importa. Y entonces le dijo a Ricardo, no te digo quién, pues un señor súper conocido, claro. Me dijo, me sacaba así del centro, vente, vamos a la plaza, ¿no? O sea, te marean un poco, te dan así, te quieren, o sea, como sacudir, ¿no? Uh-huh. Y entonces me dijo, ¿sabes qué, tocayo? Me alegra un chingo verte, te quiero un chingo, cabrón, así. Y veo, cabrón, que estás bajando. La neta, tú dudé que bajaras, cabrón. Dice, te veía en la nube, en la luna, cabrón. En Marte, dice, la neta. Y entonces recapacité y dije, sí, es cierto, cabrón. O sea que oyes, pero no
no captas, no sé, no despiertas. Ves que como que la gente te quiere y todo, pero no agarras la onda de que debe ser un compromiso personal. Es una decisión personal, cabrón. Ser feliz, ¿no? Estar contento por mí, nada más por mí, o sea, ¿no? No por nadie. Y entonces es bonito porque son procesos así de que mueven, ¿no? Cartas y te hacen de una forma y otra. Y entonces yo pasé 3 años y 5 meses con ellos. ¿Consecutivos? Sí, claro, porque luego ya cuando te van viendo que pilas, o sea, que no te rajas y que te levantas a las 5 de la mañana a bañarte y luego ya te van metiendo la idea de que una parte súper complementaria y que es la más importante es el servicio. El ayudar a otros, y no es ayudar a otros, es ayudarte a ti mismo. O sea, cuando te empiezas a preocupar por el dolor, por la enfermedad, por la inconsciencia de otro, que te hagas cargo de que ese otro despierte, de que ese otro agarre la onda, cabrón, así. Si lo logras, tanto eso como que levantes a alguien de la calle, que lo logres meter al centro, es el regalo más maravilloso. Ser padrino de alguien. Ser, o sea... El ayudar. Porque eres tú, ese que está tirado ahí. Porque ese es tu espejo, ese es el reflejo. Ese que está ahí, inconsciente, soy yo, cabrón. Es así. Así estuviste. O sea, si cuando yo me pruebo a poder hacer eso, a dedicar mis días cuidando a una persona, curándole sus heridas, curándolo porque llega malo y así. Y afortunadamente tuve ese servicio de estarle curando unas llagas a un cuate, porque él le preguntaron, ¿no? Y él dijo que escogiera a quién quería que lo curara, y él dijo que yo. Dentro del centro. Claro, y te da coraje porque tú dices, ¿cómo? ¿Yo? O sea, es lo que te digo, lo que es ser inconsciente. No tenemos amor de enfermera, corazón de enfermera. Las enfermeras son cariñosas, amorosas, y las doctoras, yo creo, ¿no? Pero lo ves con las enfermeras, cómo no les importa que estés podrida la pierna o algo y te curan y te sacan la pus y están y con un chingo de amor. Y entonces uno tiene que empezar a cobrar ese amor por el prójimo, claro, a alcanzar ese cariño, ¿no? Así. Ajá. Y entonces, mira, yo escuchaba y que decían que solamente cuando hagas el servicio con amor, pero un chingo de servicio, o sea, dar hasta el dolor, como decía la Madre Teresa. O sea, esas palabras filosóficas no vienen así, nomás porque sí, porque a alguien se le ocurrieron. Nacieron en el dolor. Pero uno las entiende hasta que lo haces, hasta que duele el ego, ¿no? El orgullo, como yo, el pintor, el artista, el chingón, voy a estar ahí curando un vato mugroso, jodido, ¿no? Y cuando lo empiezo a hacer, cuando lo empiezas a hacer, híjole, mano, te cambia la vida, te cambia la visión. Tuve la suerte dentro de todo, del servicio, en años, porque fueron años, de ir a Guadalajara al psiquiátrico, a hacer un servicio con un cuate que era como, yo te digo así, literalmente era como un lagarto. Él no, o sea, actuaba como lagarto, andaba en el piso. O sea, tenía problemas mentales. Sí, se arrastraba. Él caminaba arrastrándose así, como un cocodrilo, una cosa así, como un lagarto, así. Y volteaba y me veía. No hablaba, pero con los ojos hablaba. Okay. Y entonces me tocó hacer un servicio con él. Mira, no debe uno de platicar esas cosas, mano. No debe uno, porque es como presumir y no se debe de presumir el servicio. Pero te lo comento pues como una referencia, así. Porque hasta que haces eso, hasta que te conecto con él, con la mirada, hablo con él así, ¿entiendes? Sí. La importancia del servicio y de ayudar, ¿no? Sí, y sobre todo, no crees que no es por él, es por mí, porque hay una parte de mí dormida, inconsciente, en mí. Él es un espejo, Dios me lo puso para que yo reaccione en que hay algo en que soy ese que anda ahí. Soy ese. Oye, Ricardo, y bueno, después de 3 años y meses,
sales del centro. Sí. ¿Cómo es esa parte? En la mañana te hablan, tú no te das cuenta cuando te van a dar la noticia, te dan de alta, ¿qué se siente? ¿Sales? ¿Qué Sí. haces? ¿A dónde te vas? ¿Qué es lo que sigue? Ese momento, Sí. tienes la fecha, quiero pensar. Sí, mira, también es doloroso, porque mira, porque me envicié, soy un tipo con tendencias así a enviciarme a algo, ¿no? A ser comodín. Ok. Yo ya estaba comodín ahí, y lo que pasa, mira, en realidad uno nunca está dado de alta, nunca, nunca, porque uno sigue siendo de alguna manera pues un enfermo emocional, Okay. vamos a decirlo, emocional. Pero lo que pasa es que llega un momento en que los responsables del centro, los que tienen mayor tiempo, mi padrino, ¿sí? Pues ya te están viendo, ya tienen, o sea, ellos te ven, aunque no te miren así, a la pasada y eso ellos saben. Mi padrino no se la pasaba ahí, se la pasaba en otro grupo, aquí en Tepic. Yo estaba en Jalisco, Nayarit. Okay. Y entonces el padrino sabe cómo andas, sabe que ya no estás echándole ganas, sabe que ya caíste en un estado así de complacencia, ¿no? Entonces él dio como la sugerencia de que ya me sacaran y él mismo fue y me habló y me dijo, oye, creo que llegó tu momento aquí. Cuando tenía 1 año, 1 mes, te voy a llevar a una casa de medio camino. Entonces son procesos, me cambian para cambiarme la pichada, ¿no? La jugada. Y entonces cada cambio es doloroso porque, y de miedo, ¿no? Desde así. ¿A una casa de qué dices? De medio camino se llama. ¿Eso qué es? Es un mismo centro también, pero ya tú ya puedes andar medio día, irte a trabajar, a conseguir lana, a un oficio, y medio día en el grupo, en un grupo. Entonces, claro, estás pegado, la sugerencia siempre es que la lana que ganes, mientras estés en medio camino, toda la dones al centro, todo al centro, para ayudar a otros. Y es bien bonito, mano, porque es una mecánica que me hace consciente, que me empieza a quitar mi orgullo, a bajar mi ego, mi egoísmo. O sea, que siempre había pensado nomás yo en mí, yo, ¿no? Por eso tanto sufrimiento, tanta exigencia, ¿no? De querer ser el grande, ¿no? Entonces, lo hice, mano. Me salí, me fui, me dijo, ¿dispuesto? Mi padrino, ¿verdad? Me dijo, creo que es tiempo de cambiarnos. Te voy a llevar a una casa de medio camino. ¿Cómo ves? ¿Dispuesto? Y ahí siempre tienes que decir dispuesto, padrino, dispuesto. Entonces, mira, desde un principio me hablaron de la obediencia. Dice, el que obedece no se equivoca. Tú déjate guiar, tú obedece y te va a ir bien. Y así lo hice. Aunque podría ponerme agresivo, violento o algo así, nunca lo hice. Siempre me puse fuerte. Es muy larguísimo lo que te pudiera contar en relación a eso, porque luego a veces hay gente que te quiere agredir o hubo un intento de motín y dije, no, aquí se la van a pelar. Y estando yo aquí no van a hacer nada. Y eran 5 o 6, ¿no? Y habían preparado puntas y eso, ¿no? Pues ex carceleros, ¿no? Que estuvieron en cosas bien fuertes en la penal. Y así fue. O sea, porque la madrina me dijo, lo que te hace falta es carácter. Y sabes que este servicio que se te da, de que seas responsable, que estés al frente de los compañeros, es para que aprendas a tener carácter. Para que cuando salgas allá, nadie juegue contigo. No te seas así que cualquiera, los de la esquina, te hablan así y por miedo ahí vas y te vuelves a drogar, a pistear eso. Okay. Por eso es que andabas mal, porque no tienes carácter. Y esto es para eso. Así que cuando llegaron esos momentos difíciles, dije, esta es mi prueba y no. Y entonces, mira, me empecé a sentir súper, hermano, empiezas a cobrar la autoestima, ¿no? Porque la tenía por los suelos, ¿no? Entonces, no se trata ni de ser maldito, ni de querer golpear a nadie, ni nada, pero empiezas a tener carácter. Y seguridad. Como tú y mucha gente, mano. O sea, que no ocupas ni estar fuerte ni nada para tener carácter, claro, para hacerte respetar y respetar a la gente. Y entonces, pues me fui con el padrino al medio camino. Sí. Y entonces me sugirieron, vas a hacer servicios, vas a conseguir ganar lana con tu grupo, tú vas a saber cómo los vas a organizar y la lana se la da por sugerencia. También si te quieres pelar, si te quieres robar el dinero, vete, pero en tu salud lo hallarás. Es un proceso. Son pruebas. Sí, David. Ya andas en la calle y tú puedes hacer lo que tú quieras. Muchos se van, pero sabes a lo que sigue.
Sí. Sabes que al rato, a la semana, a la vuelta de la esquina ya regresan. Y entonces yo entendí esa parte pronto y, mano, a pesar de mí mismo, de mi orgullo y todo, yo me mantuve en la obediencia, me mantuve en la línea y eso era lo que yo necesitaba. Y en esta casa de medio camino, pues te pasas, ¿qué? ¿1 año y medio? Me pasé 2 años y 4 meses. Ok. Total que todo el proceso con ellos fueron de 3 años, 5 meses. Ajá. Hasta que llega un momento, David, en que ya todo es, viene la reflexión de qué onda. A ver, ya tengo 50 años, casi 48 años, 49. No he hecho nada en mi vida. Soy un pintor con talento, ¿no? Y porque me encontraba gente en la calle también y me decían, amigo, tú no es para que te quedes en eso, tú eres un artista, cabrona, ¿ya? Gente que me conoce Sí. y todo, ¿no? Y entonces, otras corrientes, otros de religiones me decían, amigo, la verdadera humildad es otra cosa, ¿eh? Entonces empiezan a dar ideas y dices, claro, porque empiezo a darme cuenta que también ya estoy cómodo, ¿no? Comodín así, o sea, como protegido, sobreprotegido, no sé, como, ¿no? Y entonces decido, igual, otra vez, viene el padrino, el responsable de la casa de medio camino, es otro, que lleva más tiempo que yo, y más joven que yo, y me dijo, pues ven que ya, como que ya otra vez, ¿no? Ando así como Cómodo. cómodo, y me dicen, Richard, ya con nosotros ya cumpliste, llégale. Sentí que se baja la sangre así, ¿no? Como que dices, ¿y ahora para dónde voy a ir? ¿Qué voy a hacer? Y ahí me le puedo hincar y le puedo decir que me quiero quedar y acepta Ok. que me quede, pero es ya bajo ya órdenes así, ¿no? Y entonces dije, no, o sea, carácter, ¿no? Yo me siento como que las puedo, ¿no? Yo me siento que sí. Y entonces me retiré, pero seguí asistiendo ya al grupo. Ujú. Y paso como 5 o 6 meses en el grupo y viene otro momento difícil, donde yo ahora sí empiezo a hablar en el grupo de todo mi fondo de sufrimiento. Lo que pasaste. Lo que pasé, o sea, lo que ya sabían ellos, pero ahora sí con una actitud como pidiéndole a Dios, ¿qué ondas? O sea, quiero hacer mi trabajo. ¿Por qué no escucho? ¿Por qué no me dan la libertad así? ¿Por qué no me dicen, vete, cabrón, no te ocupamos a la hora que quieras, ¿no? Y entonces me pasé 2 horas hablando así, y entonces se subió mi padrino y me dijo, golpeó ¿no? Y me dijo, a la hora que quieras vete, no te necesitamos. Eso era lo que yo quería, lo que ocupaba escuchar. Ujú. Que ya me dijeran, vete cabrón, ya, échale acción, te deseamos lo mejor y ojalá que no regreses partido, ¿verdad? Y bueno, ¿En qué año pasa eso, Ricardo, de que ya de alguna manera dicen, tu proceso ya terminó, aunque dices que ajá, es permanente, sí, pero ya cuando dicen, ya no perteneces aquí, dale a chingarle a la vida, a sí, hacer lo que tú eres, sí, ¿en qué año fue eso, Ricardo? eso fue ahora verás, 2006, 2009, como en 2009. Ajá. 2009, Pues estabas en servicio y el proceso. sí. En ese tiempo, perdón, al interior, ¿practicabas, pintabas o era cero? Afortunadamente, Ajá. afortunadamente estando en el centro de rehabilitación, cuando tenía como medio año, como algo así, ese fue también un regalo maravilloso, divino. La madrina, la encargada de nosotros, era una joven, Ajá. que es por la que yo fui a ese centro, porque yo la conocí a ella y había platicado una ocasión con ella, era vecina de mi mamá, y su forma de hablar fue la que me cautivó. Y entonces cuando yo me sentí bien mal, dije, quiero estar cerca de la madrina, Ujú. y me fui con las madres auxiliadoras del convento de Jalisco. Ok. Ujú. Son como monjas, ¿no? Como madres auxiliadoras. Y entonces ellas tenían una influencia en el pueblo y entonces el pueblo apoyaba al centro. Empezaron a apoyar, creo, con un terreno y con material para la construcción de su centro propio, Ok. porque rentaban. Entonces, ellas fueron muy amorosas, muy cariñosas, y supieron que yo era pintor, que algo así supieron, ¿no? Pues que Ricardo es un pintor así.
Entonces le dijeron a la madrina que ocupaban para un ¿cómo se llama? Para una peregrinación, ocupaban un Cristo. ¿Cómo le llaman? Un Corpus Christi. Ajá. Como tipo Semana Santa. Ocupaban, pues que les pintara un Cristo. Y entonces la madrina dijo, con todo gusto, mijo. Entonces me dijo, las madres quieren que si les puedes hacer un dibujo de un Cristo. Le dije, madrina, les puedo hacer un cuadrote, bien chulada, ¿no? Así. Ajá. Entonces, claro que sí, te vamos a comprar los materiales, a ver. Entonces me compraron el material fino, las pinceles y todo. Y entonces me dijo, mijo, ¿vas a ir al convento con las madres? Estos días que vas a pintarles su cuadro, ellas te van a dar de comer, vas a convivir con ellas, es un lugar bien bonito, es una biblioteca. ¿Cómo ves, mijo? Pero no te vayas a ir. Me dijo, te pido ese favor. No Tenía 6 meses de haber ingresado. Aprox. No, ya me acordé, tenía 2 meses. Estabas sí, recién... morro, estaba... Incluso todavía traías en la sangre... Claro, ajá. Estaba verde, como dicen, ¿verdad? Y dije, no, madrina. Me dijo, bueno, no te vayas a ir. Entonces, me quedaba a unas cuadras del centro de rehabilitación, el convento, y entonces empecé a ir. Y eso, David, te empieza a dar un aire diferente, una confianza, una respiración. Dios tiene que ver con Jesucristo, con cosas así, ¿no? Claro. Entonces, empecé a ir allí, unas señoras amorosas de la Ciudad de México, que habían hecho servicio en Italia, en Costa Rica, así. Tuve la suerte de platicar con ellas, de comer con ellas, cocinaban súper rico, postre y todas las cosas. Entonces me dieron, sí, la biblioteca. Imagínate lo que es de venir así como del lodazal, ¿no? Como del fango, así, así, emocional, y estar con ellas, en una casota con un gran jardín, con flores y todo esto, pintando, y como que todos esos delirios de persecución, esos delirios auditivos y esos, se fueron silenciando por todo esto. Y luego conocí al sacerdote, al padre Gabriel, dando su servicio ahí. Entonces todo eso, David, contribuyó a que yo me fuera calmando. Y entonces pude pintarle su cuadrote de Cristo, que allá lo tienen. Sí, el cuadro ese. Ajá. Y entonces, hace cuenta que como que me revivió, sí, ¿no? Como que me dignificó en mi persona, así dentro de mí. Y entonces me dio como la motivación, como la ilusión. Fortaleza, el ánimo. Sí, como la ilusión de que el centro no estaba en contra de mí. Que a pesar de que me dijeron, usted está enfermo por esto y esto, por desobediente, así, por grosero, por así. Ajá. Pero Dios no se equivoca. Dios no está en contra tuya. Al contrario, si le obedeces, si te dejas guiar así, te vas a pintar y hasta mejor. Exacto. Oye, Ricardo, entonces sales del centro en 2009. Sí. Evidentemente, durante tu estancia de 3 años y meses, pues practicaste pocas veces, pintaste pocas veces. Sí. Sales, ¿y qué sigue? Profesional, personalmente. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué sientes? Uh-huh. Mira, te lo digo así rápido. Salí y después me fui 5 años y medio a los grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Así. Pero ya como caso de éxito, No, mira, fui porque yo me salí, te lo puedo decir, como resentido con el centro. Por haber estado tantos años, tanto tiempo, y como que ya me urgían retomar mi carrera. Porque me empecé a ver que no tenía nada, ya en la casa con mi madre, pues ya no podía regresar. ¿Dónde voy a vivir? O sea, todo eso, sin ningún trabajo, sin nadie que te dé nada, ¿no? Entonces... ¿Lo viste como que el centro te quitó años? Sí, o sea, mira, salí decidido a no volver a beber, ¿eh? Decidido así. Pero dije, necesito buscar qué voy a hacer, qué ondas así. Y quería yo llamarle la atención a mi hermano, al de Estados Unidos, ajá, que me volviera a ayudar, así. Pero hablé con él por teléfono y me dijo, Richard,
ponte bien. Chingale. Así como que ponte bien, o sea, como que te falta, ¿no? Algo así. Y mi padre, como que mi padre llegó a la casa de mi mamá y me encontró. Y entonces me dijo, no, dices que, pues es que ocupas ir a un grupo. Ocupas irte a un grupo, necesitas grupo. Y me dijo, ahorita voy al grupo fulano, al Amado Nervo, y vente. Y yo, mira, me daba coraje escuchar eso, pero dije, tiene razón. ¿Coraje por qué? Coraje porque dices, oye, no, nadie me habla de lo mío, de mi trabajo, de lo mío, no, sino que un grupo otra vez, yo vengo 3 años, 5 meses que no les basta, o sea, no entienden que yo ya dejé de beber, que ya me aliviané. Y entonces la insistencia de ellos era de que si me descuidaba iba a volver a lo mismo. O sea, me les hacía así nada, o sea, 3 años, 5 meses, para ellos no era nada. Y entonces mi padre así, muy inteligentemente, serenamente me dijo, no, es que ocupas pegarte al grupo, un grupo, y vente así. Y con todo y el coraje y todo, le dije, sí, vámonos. Y entonces me fui con él al grupo por demostrarle. Pero llego al grupo ese, que nunca había estado yo en un grupo de esos tradicionales, le llaman, y llego, y luego un compañero de ahí me dice, así muy tranquilamente, mira, ahí está el café, sírvete un café. Me gustó esa forma como me dijo. Y dije, por fin estoy fuera de mandatos, de lineamientos, de así, ¿no? Porque en el centro es como de militar, ¿no? Así, como, así, ¿no? Digo, así, ¿no? A huevo, o sea, obedeces u obedeces, ¿no? Ajá. Si no, aquí no puedes estar. Y entonces ya llegar a un grupo tradicional es como, si quieres, siéntate como quieras, no es de que tienes que sentarte así derechito y eso, siéntate, si quieres acuéstate en la silla, pero escucha. Ajá. Y entonces me aventé 5 años y medio, Okay. Me fui quedando, me enganché y me quedé, hasta que al total cumplí 9 años, ¿eh? Entre el centro y ahí, 5 años y medio. 3. Ajá. Y 3 y medio. 5 y 3. Cumplí 9 años. Y mira, David, como te repito, uno nunca se alivia totalmente. Uno nunca puede decir, ya estoy fuera de esa enfermedad, de la cuestión emocional, ¿no? Del alcoholismo, como se llama. Pero sí llega un momento en que uno tiene que tomar decisiones. Aprendes a tomar decisiones, porque es un montón de... La filosofía del programa no es nada más que alguien la inventó por puro alcoholismo, sino tiene que ver con medicina, con psicología, con psiquiatría. Aprendes un montón de cosas. Entonces ya aprendes bajo tu responsabilidad a tomar decisiones. Uno decide si te quieres estar yendo a las reuniones una vez a la semana, 2 o 3 o todos los días, porque también se vuelve, si uno no tiene una conciencia clara, se vuelve como un vicio también, Sí. porque te haces como mediocre. Y yo empecé a caer en ese estado también, de que ya como que se engancha uno con los compartimentos de los compañeros y empieza uno a tener diferencias así. Y entendí eso. Recordé que en el centro me habían dicho, mira, al grupo tú no vienes a poner bien a nadie. Tú no vienes a... Claro, depende del compañero si te quieren escuchar y escuchan y les cae bien lo que tú regalas. Pero no es tu obligación. Si vienes, ven por ti. Es para ti, no es para nadie. Y entonces, claro, pasaron 9 años, fíjate, sin pintar, sin desplayarme a lo mío. Y entonces ya más viejo, ahora sí de 50 y tantos años, 54, algo así, dije, ¿qué ondas? ¿No? O sea, después de tus 5 años en el de AA, ¿era Sí, AA? sí, es cuando te conocí, Ajá. cuando los conocí. En Dignifica tus espacios. Sí, O sea, exacto. cuando tú entras a Dignifica tus espacios, antes no pintabas ya. O sea, sí, no pintaba. y eso, ok, digo, nos conocemos, Ricardo, gracias a Dignifica tus espacios, un Sí. proyecto social. Claro. ¿Cómo llegas ahí? Digo, porque yo me acuerdo, pues sí que Sí. ya era invitación abierta, podía Sí, entrar cualquiera. Claro. Pero tú, ¿cómo te enteras de ese proyecto? Sí, fíjate, David, que yo estaba buscando... Cuando entras ahí, perdón, todavía no pintabas ya, no habías retomado. Ajá, Ok. sí. Sí, David, fíjate que yo empecé a buscar trabajo en mi ignorancia. Hoy te lo digo, a pesar de mis 54 años de edad o 53, algo así, yo te puedo decir que yo estaba bien ignorante en muchas cosas. Claro, sigo estando en más, ¿no? Sin embargo, quise buscar trabajo porque dije,
pues necesito comer, necesito materiales para pintar, quiero volver a pintar. ¿Cómo puede ser? O sea, que yo pues era un pintor muy aplaudido, con talento y con una trayectoria. Y ahorita no soy nada, me siento jodido, frustrado totalmente. Y no tengo ofrecimientos de nadie para nada. Y entonces, mi hermano Rafael me dijo, iba a una reunión con Rodrigo, iba a encontrarse con Rodrigo. Entonces, me dijo, si quieres vámonos, dijo, por ahí, ¿verdad? Porque yo iba para mi casa, vivo por allá arriba de la loma, ya estaba allá viviendo en mi casa, y lo acompañé, nos acompañamos ahí, y fue la suerte. Llegamos con Rodrigo, y me presentó Rafa con él. Entonces me dijo Rodrigo, mira, algo así, ¿no? Mira, vamos a tener ahorita una reunión con los jóvenes de Dignifica, dijo. Si quieres, acompáñanos. Y me gustó esa actitud del amigo. Y entonces fue cuando me fui con él al Sanjón, Espaguán, y ahí empezó la nueva historia. Allí, pues ya te conocí a ti con el abogado y con las compañeras y todo así. Y me gustó que yo llegué como, ¿cómo se dice? Como nada más un... ¿Oyente? Sí, como un oyente, como así, ¿no? Un testigo así nomás de su reunión, que estaban peleando, pues, ¿no? O como planeando la limpieza del Sanjón. Y los escuché, los vi serios, responsables, así, correctos y todo. Y entonces, cuando terminó la reunión, me dijo Rodrigo, pues mira, aquí hacemos nuestras reuniones los sábados, venimos a hacer un servicio y esto, si te quieres venir aquí a ayudarnos, así, aquí te esperamos. Y me gustó, yo necesitaba agarrarme de algo. Yo necesitaba, porque me sentía totalmente solo, bueno. ¿No? Claro. Entonces, totalmente, ¿cómo se dice? Mira, digo, el grupo, el grupo así, pues los compañeros, ¿verdad? Pero pues somos enfermos, somos gente que te da otra historia. Y yo ocupaba acá en la sociedad sentirme alguien, sentirme arropado, sentirme acompañado, ¿no? Entonces me ofrece Rodrigo pues esta oportunidad de integrarme así al equipo, y sentí bonito porque dije, esto es otra onda, ya son los compañeros positivos, sanos, andan en chinga. Dije, pues quiero aprender de ellos. Y entonces, pues ya ves, luego me pegué al sábado, y como traía aquel entrenamiento, aquella disciplina del centro, que me enseñaron así, me dijeron, donde vayas, compórtate, ¿no? Pon a la altura, ¿no? Entonces empecé a aplicar ese conocimiento, esa disciplina, y me sentí bien. Me dio resultado porque ya ves, ¿verdad? Recibí mucho apoyo de ustedes, todo el apoyo y la comprensión y todo. Aunque ustedes, no sé, a lo mejor no sabían nada de mí, pero fue así como me fui metiendo. Y cuando hubo la oportunidad, cuando invitaron pues a que alguien propusiera un pintor para pintar los murales, yo esperé, dije, no me quiero ver egoísta ni nada, ¿no? Sino que a ver quién sale por ahí. Pero vi que nadie, entonces ya fue cuando les dije, oigan, pues yo sé pintar. Sí. Y ahí empecé. Permíteme, te interrumpo un poco, Matsuwa, para dar un poquito de contexto. El tema de Dignifica tus espacios, pues fue un proyecto realmente social, en el que era todos los sábados. Sí. El objetivo de Dignifica tus espacios era recuperar espacios públicos, normalmente zanjones, que ya ves que aquí en Tepic hay varios zanjones y muchos son invadidos por los vecinos que viven ahí, empiezan a adueñarse, después a construir, y llega el momento en que el zanjón queda totalmente cubierto. Dignifica tus espacios empieza con ese objetivo y así terminó. Fueron cerca de, ¿qué? ¿3 años? ¿2 años? No recuerdo. Sí. Pero la actividad era esa. Todos los sábados nos íbamos al Sanjón Espaguán, que fue ese. Después creo que fuimos al Cuauhtémoc. Sí. Varios zanjones, varios espacios públicos. Y era literal, ir a limpiar, a recuperarlo, a plantar árboles, a socializar con los vecinos. Oye, ¿saben qué? Échenos la mano.
De hecho, ese era el eslogan, échenos la mano de Sí. Dignifica tus espacios, para que la gente nos ayudara. Y precisamente ahí la invitación era abierta. Quien quisiera Sí. ir, y me acuerdo, pues así era, llegábamos los sábados 8:30, 9 de la mañana, y nos poníamos a machetear, a barrer, a plantar, a limpiar, a recoger basura, a poner llantas para delimitar, a pintar, a podar. Era una actividad realmente muy bonita. Y ahí fue donde, pues, te conocimos, Ricardo. Realmente, pues, éramos la mayoría nuevos y éramos un grupito de 5, 8 personas que ya nos conocíamos de Tepic en Bici, que fue un proyecto similar, muy bonito también. Y como todo en la vida, como muchos proyectos, pues una cosa te va llevando a la otra. Claro. Fuimos recuperando espacios hasta que llega el momento. Fue en el Infonavit Jacarandas el primer mural. Sí, sí, sí. Sí, ¿verdad? Tres ahí. Pero fue ahí. Ahí. Sí, ahí, sí, recuerdo que ahí fue cuando fuimos ahí a recuperar, o sea, a intervenir Sí. en la colonia, unas calles ahí de unos compañeros. Y no me acuerdo cómo sale la propuesta de pintar un mural, que Sí. ahí es cuando tú te propones. Que evidentemente a Ricardo Matsuwa no lo conocíamos, o sea, obviamente su pasado. No sabíamos que pintaba, no sabíamos que era pintor, Sí. que era muralista. Y en ese momento sí sale la idea de pintar un mural Sí. y tú te propones. ¿Sí te acuerdas que estaba la compañera Livni? Con Livni Tapia, sí. Sí, Livni. y que el argumento de ella ahí Ajá. y de los compañeros era que lucía muy abandonado el fraccionamiento, Ujú. muy sucio, descuidado. Y entonces alguien propuso, no sé si ella misma o entre ustedes, O alguien. que se pintara un mural, ¿no? Y entonces, claro, y fue, así empezó la cosa, ¿no? Entonces, ¿quién se propone? ¿Quién se así? Y yo, pues, como te repito, me mantuve callado así, hasta que vi que pasaron 2, 3 días y que nadie dijo nada. Entonces fue cuando ya dije, pues yo, si gustan, ¿verdad? Finalmente, pues ya ves que pinté tres murales ahí. Sí, un jaguar. Sí, el del arbolote. El árbol. El árbol con unos venados. Sí. Y, ¿cuál fue el otro? Ah, el de las bicicletas. El de la esquina de las bicicletas, como un parque, un paseo así ciclístico. Sí. Esos 3. Sí, y bueno, fíjate que esa ya fue la motivación, porque, pues, bueno, la buena vibra, o sea, la vibra nueva, así, la sangre nueva empezó a fluir. Sí. Y despuesito, fíjate, por eso te digo que a veces hay que soñar, hay que imaginar también. Y mi nueva, ¿cómo se dice? Mi nueva etapa de artista empezó pues en 2017, creo, que enseguida de esto de Dignifica, bueno, yo soñaba y le platiqué a una sobrina que yo quería estudiar, prepararme un poco porque me sentía totalmente fuera de la jugada, o sea, noqueado, y que me hacía falta como un taller, un curso profesional. Y, mano, apareció el diplomado que promovía, que propuso el Instituto Municipal de Arte y Cultura, Okay. el IMAC, con maestros con Aculta de la Ciudad de México, pues puros maestros, ¿no? Puros maestros de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, más o menos, no puros así. Y entonces me fui al diplomado y lo hice, y entonces pues ya empezó ahora sí que más, ¿no? Como que se fortaleció la decisión, y me sucedió ahí justo lo que imaginé, lo que pedí, no lo que deseé, se me dio ahí. Sí, fíjate, como yo venía de toda esta pasado así frustrante y doloroso, yo le decía yo a mi sobrina que ocupaba pues como un reconocimiento, como palabras así, ¿no? Sobre mi trabajo, sobre algo, un aliciente. Que alguien, un levantón así, ¿no? Y se me dio en el diplomado desde el primer día que llegué. El primer día que llegué, vino un maestro que vive en Cuernavaca, que es un maestrazo, un campeón en las artes plásticas aquí en México. Vino y, bueno, fue el segundo día, pero el primer día que llegó nos dijo, quiero
nos puso una dinámica, ¿no? de trabajo ahí y dijo, quiero que mañana traigan unas transparencias de su obra, de sus mejores cuadros. Traigan 3 y vamos a proyectarlas aquí y las vamos a revisar. Y entonces fue una maravilla, mano, porque así, el maestro cuando me tocó, empezó a ver mi obra y me dijo cosas maravillosas. Ajá. Entonces, ocupaba eso. Sí. Sí, pues porque de alguna manera, mira, el centro de rehabilitación me había, ¿cómo se dice?, ubicado en la cuestión de principio, ¿no? En la cuestión espiritual. Espiritual. Sí, como persona, ¿no? Sí. Pero es lo que te vuelvo a repetir, uno nunca termina de comprender, de aprender todo lo que significa los principios, y a veces uno se los toma demasiado en serio, demasiado personal, y te bajas hasta allá, hasta el suelo, ¿no? Y no, o sea, se ocupa tener un equilibrio. Entonces, vino ese maestro, mucho más joven que yo, y no, hombre, lo que me dijo de la obra, que casi me daban ganas de ya, ¿no? De ya no ir. Ajá. Pero dije, no, a ver, Ricardo, o sea, te hace falta este entrenamiento, te hace falta este diplomado, o sea, cumplirlo. Y entonces, pues me dediqué. Fueron 4 instructores y por los tiempos de ellos, de los maestros, pues fueron venían cada uno por 15 días, algo así. Y entonces a veces se salteaba otros 15 días o un mes. Entonces, en total duramos como 4 meses con el diplomado, pero lo concluí. Y entonces recibí sugerencias, recibí, ¿cómo se dice?, consejos de los maestros. O sea, se me dio justo lo que necesitaba. Uh-huh. Y entonces volví a respirar aire, aliento artístico, ¿no? Sí. O sea, y lo he platicado, David, pues, perdón, me da por hablar tantas cosas así dolorosas, pero lo he dicho, mano, o sea, ha sido doloroso este nuevo proceso, pero me lo habían avisado, pues, desde la terapia, ¿no? Desde el centro, pues, ¿verdad? Ahora, pues, mira, echaste a perder toda tu vida, tu juventud, la desaprovechaste, ¿verdad? Porque se dieron cuenta de que yo tuve oportunidades, ¿no? De exponer en Francia, ¿no? En Canadá, en San Diego, California. Tuve las invitaciones de gente de allá, de norteamericanos, sí, ¿no? Canadienses. Gente muy bonita que en el momento vio mi trabajo así, que les encantó y me dijeron, quiero que expongas en mi galería. Te vamos a invitar a exponer en un museo en Vancouver y en una galería. Quiero que expongas en París, ¿no? Un amigo artista. Y mira, mano, es lo que te digo, la ceguera espiritual, que ahorita lo puedo decir así, como esa ceguera, ¿no? Ese alcoholismo, me hacía creer, me hacía pensar como que eso iba a ser siempre, ¿no? Uh-huh. Y no me daba cuenta que eran oportunidades que... Y las desaprovechaste. ¿Verdad? Que si no las aprovechas en ese momento, pasan. Ricardo, las desaprovechaste en su momento. Sí. Pero sé que hace unos años, 3, 4 años, a raíz de que retomaste tu proyecto de vida personal y profesional, yo no sabía, me imaginaba que habías tenido esas propuestas, pero hace unos años ya fuiste a Francia, ya fuiste a Argentina, sí, ya fuiste a Estados Unidos también, ¿no? No. ¿Cuántos países tienes? Colombia, ajá, Argentina y Francia. El que es chingón es chingón. Sí. Y te llegaron otra vez las oportunidades. Sí, David, fíjate, y me siento muy contento, mano, y agradecido con Dios y con las personas, con ustedes, mano, tú sabes que dignifica para mí, significa todo, mano, así una parte de mi vida, pero súper importante, claro, porque es el amor de ustedes, es el amor de los seres humanos que yo no valoraba, es el conocimiento, el ejemplo de ustedes, de todos, sí. Desde Rodrigo, todos, Hanna, Osiris, todos, el licenciado, ¿no? Todos así, de veras te lo digo. Sí. Yo he aprendido de ustedes, de su ejemplo, de su actitud. Y entonces, ¿cómo te puedo decir? Me he dejado guiar, he recibido con mucho cariño, con mucho aprecio ese ejemplo de ustedes,
de mis maestros, estos que me dieron el diplomado, Sí. que no, qué maravilla, y ver unos que son mucho más jóvenes que yo, que han ganado premios, internacionales, ¿no? Entonces, mis maestros, no te digo los nombres, ya pues, pero bueno, y es bien emocionante porque, porque me la sentenciaron también, pues, en el centro, ¿no? Me dijeron, aguas, o sea, Dios da una oportunidad en la vida y si la desaprovechas, quién sabe si vuelva a dar otra. Pero si te la vuelve a dar, ponte abusado, aprovéchala y así, ¿no? Y entonces, mira, David, me he dedicado casi, te lo puedo decir, en cuerpo y alma, claro, ¿verdad? Como con mis defectos y todo, a ser responsable, a cumplir como esos mandatos, ¿no? Como esos criterios. Y lo he hecho con mucho esfuerzo, con mucho, mucho esfuerzo. No estoy llorando, no lloro, no estoy triste. Y cuando a veces me conmuevo es por recordar así, pero no estoy triste. Y también aprendí a no andar pidiendo, o sea, andar como con la mano extendida, ¿me entiendes? O sea, sino tener una dignidad, ¿verdad? Ser responsable de mi persona. Y afortunadamente, bajo esos lineamientos, bajo principios, siendo responsable, siendo respetuoso, siendo disciplinado y en cierta manera humilde, se han dado las cosas, mano. Se han dado las cosas. Dicen que Dios no se equivoca, Dios no se queda con nada, todo te lo devuelve, pero hay que demostrar, ¿no? Con hechos, ¿no? Y entonces yo estoy muy agradecido, mano, porque pues como que me fue poniendo las cosas, las personas, ¿no? Así, así. Y entonces, pues me he comportado y por eso se han dado las cosas. ¿Tienes una próxima visita a dónde? Una Sí, exposición en Estados Unidos, ¿no? sí, sí, A sí, ver, ¿a qué vas? ¿Quién te invita? sí, ¿Cuántas horas llevas? Háblanos sí, pues ya de tu obra, sí, Matsuba. sí, claro. Mira, como te decía al principio, gracias a Dios, o gracias a la suerte también, al Facebook y eso, conocí a Miguel Ángel, un pintorazo, un artistazo chileno. Y bueno, me alegra pues que él, que es un pintor serio, como persona es serio, y su trabajo pues es un pintor pues así, ¿no? Constante, o sea, súper productivo. Y la confianza que él me imprime, ¿no? Que me dio, ¿no? Como persona, como artista, la sencillez de ese señor, que yo creo que es como de mi edad también. Al tiempo, después de Facebook, formó un grupo, un colectivo de pintores surrealistas y me invitó a formar parte de ese grupo selecto. Son puros sudamericanos y, y me integró a mí. Entonces, resulta que ahora tiene un contacto en Nueva York que los quiere mucho a ellos. Trabajan allá en Nueva York con galerías, con museos, con instituciones importantes. Y entonces él les quiso organizar una exposición a ellos, pues. Pero estoy incluido yo. Okay. Y un maestrazo, pues, un gran maestro de la Ciudad de México. Entonces, estoy súper emocionado, David, porque son cosas que a veces uno, si me preguntaras, a veces te podría decir que no me lo merezco, ¿no? O sea, sin embargo, el tiempo y la, ¿cómo te puedo decir? El amor de ellos me hace darme cuenta que sí me lo merezco, ¿no? O sea, me hace despertar en mí y valorarme, ¿no? O sea, por algo estoy incluido y entonces es algo que como es una lección para mi autoestima, así, porque bueno, sí ha costado mucho volver así como a levantarme, o sea, salir de ese sentimiento de frustración, ¿no? De derrota, así, de pérdida, porque pues bueno, como te repito, me quedé sin obra, y la obra que he producido en estos años, en estos como 9 años que llevo otra vez echándole, ha sido pues así y con mucho esfuerzo. Ha sido así, ¿no? Mucho esfuerzo porque uno casi siempre estamos pensando en comer, ¿no? En la comida, se va mucho tiempo en conseguir dinero para comer
y luego otros compromisos. Sin embargo, pues también entiendo, ¿no? Que es lo que me dijeron, ¿no? Que iba a costar el doble de esfuerzo, a lo mejor hasta sacrificio, pero se puede lograr. Y mira, afortunadamente vamos a exponer la exposición ahorita ya está montada en el Bunker Hill College, en Boston. Voy al cierre pues va a ser una rueda de prensa y una cena, y van a ser 4 días de actividades. Uh-huh. Y voy a eso, y enseguida creo que la llevan a Nueva York, a otro espacio. Ajá. Y a Nueva Jersey después. Okay. Sí, entonces, pues imagínate, mano, el sueño de muchos pintores, de los más grandes, ¿no? Yo siempre recuerdo a Rufino Tamayo, uno de los, pues, o quizás el más importante mexicano, que cómo fue su sueño, ¿no? Cuando llegó ahí a Nueva York junto con su esposa y se paró pues ahí en la Quinta, ¿no? Algo así, la Quinta. ¿La Quinta Avenida? Sí, en la Quinta Avenida. Se paró y vio así las galerías y le dijo a ella, mira, ¿ves estas galerías? Voy a exponer ahí. Entonces me emociona pues estar allá, ¿no? Y te lo digo, David, hoy así sinceramente te lo digo, mi ego queda a un lado, todo eso. No, es por una satisfacción, es por mi persona. Claro. Es porque, o sea, se necesita sentirse contento, sí, sentirse merecedor, ¿no? Para, ¿cómo te puedo decir? Para sentirme realizado como persona. Claro que no termina ahí, ¿no? Es el principio de algo bonito, de algo bueno, ¿no? Claro. Sí, mira, no, pues la verdad que tengo el gusto y el honor, Ricardo, de conocerte de ya varios años, de conocer parte de tu historia, y realmente sí me interesaba que grabáramos. El objetivo de este proyecto, güey, se llama Somos Creadores. El tema es, todo el tiempo estamos creando, más allá de lo físico, que es la obra, la pintura. Sí. Todo el tiempo, desde emociones, ilusiones, lo físico, lo tangible, lo intangible. Todo el tiempo estamos creando, pero lo que pocos saben del éxito, porque eres una persona exitosa. Digo, el éxito sí, es muy relativo. Es relativo, sí. Sin embargo, de lo que significa el éxito, normalmente lo tienes, Matsuo, y te lo reconozco. Te empiezan a reconocer, empiezas a tener más obra, a vender más obra, a salir, deja tú de Tepic, del estado y del país. Claro. Y a mí sí me interesa, güey, me interesaba cuando creé este proyecto, que conocer la historia de las personas, más cuando ya están con cierto nivel de éxito. En tu caso, por ejemplo, estuvo aquí Asley, la boxeadora, exitosa campeona del mundo, y pocos saben o nadie sabía la historia que vivió antes de llegar. Y creo que todos tenemos un proceso, algunos más complejos, algunos menos, que también es relativo. Claro. Pero pues la historia de Ricardo Matsuo, eres un ejemplo, güey. La verdad, un ejemplo de perseverancia, de lucha, de resiliencia. Eso. De madurez, de crecimiento. Eso. Algo muy importante de que, ok, dicen, el tiempo se va y no regresa, pero también nunca es tarde. Claro. Y lo estás demostrando tú. Claro. A tus 20, 30 años tuviste la posibilidad de que tu obra trascendiera fronteras, de que fuera a otros países. No lo lograste, no se logró por los problemas que ya nos comentaste. 20 años después lo estás logrando. Sí. Entonces, es un ejemplo y un mensaje, güey, de que no es fácil. Uh-huh. Es una chinga. Sí. Nada es fácil, pero se puede lograr cuando te lo propongas. Claro. Totalmente de acuerdo, David. Me gusta, te reconozco pues ese criterio, ¿no? Esa conciencia de reconocer, de entender pues un proceso así, ¿verdad? Porque generalmente vamos por la vida y yo voy viendo tanta gente pues que no conozco así, pero que y como que de cierta manera me apena pues un poco también, así como que la gente no tiene interés pues en las cosas valiosas. Uh-huh. No te lo digo nada más por mí, sino que yo sé de muchos artistas de diferentes índoles, de diferentes ramas, cineastas, músicos, ¿no?
cantantes así, que son muy buenos, gente muy talentosa, los hay ya por donde quiera. Hoy en día quizás por las redes nos damos cuenta que estamos llenos de gente talentosa y que a veces quedan truncados, frustrados así, Sí. por todo esto, por lo difícil que es la vida. Y a veces siento como que como sociedad también no tenemos la capacidad de ayudar, de reconocer, de valorar. Y entonces cuando me encuentro yo una persona como tú, mano, un joven que valora estas cosas, este sacrificio, esta vida que hemos llevado y que respetas, pues. Claro. O sea, no, me alegra y me da una ilusión de que el mundo puede cambiar, de que el mundo está cambiando incluso, ¿no? Sí. Y sí, créeme que, como decías, también es una responsabilidad, es una obligación, ese cierto éxito, es una obligación, porque pienso que también el mundo nos necesita, o sea, ocupa que seamos serios, que guiemos así con el ejemplo, aunque no nacimos para eso, pero es como una obligación. Entonces, pues digo, estoy haciendo mi tarea, yo te lo aseguro que si mis padrinos, como digo yo así, o mis maestros, me dirían, güey, pues eso es lo que tienes que hacer, o sea, ¿no? Sí. Sí, la verdad, alguien lo dijo en algún momento. No importa la religión que profeses, no importa tu estatus económico, no importa lo que te dediques, mientras eso que haces, normalmente se refiere a la religión, en quien tú creas, mientras eso te haga ser una buena persona para ti y para la sociedad, cree en lo que tú quieras, ¿sabes? Claro. O sea, no es un tema de religión, no es un tema de un Dios, el que te haga sentir bien y te haga ser una mejor persona o una buena persona, dale hacia adelante mientras des un buen servicio, donde seas una persona respetuosa, amable, donde también brindes tu conocimiento, donde apoyes, dale por ahí, esa es la línea, y es lo que creo que necesita el mundo. Claro. Ser buenas personas, apoyarse, crecer, escuchar, comprender, ser conscientes, pues, de que cada cabeza es un mundo y de que cada persona lleva un proceso y no sabes lo que está pasando atrás, güey. Claro. Entonces, simplemente, sé amable, sé buena persona y creo que las cosas, como tú lo dices, van a llegar solas. Tú te has dedicado a recuperarte, a sanar, a prepararte. Tú no buscabas, o sea, sí lo querías, tenías un sueño, por ejemplo, que tu obra trascendiera fronteras. Ese era tu objetivo, pero te dedicaste a chambear. Y te aseguro que cuando te llegó la propuesta, ni te la esperabas. Claro. Y así es como estás creciendo. Matsuba, pues, creo que nos da para muchísimo tiempo, güey, platicar. Al un inicio decíamos, vamos a, mínimo si podemos grabar 1 hora, ya vamos a grabar casi 2 horas. Va 1 hora 50 minutos. Muy bien. Tienes actividades, la verdad te agradezco el tiempo, Ricardo. El tiempo, pero sobre todo que nos compartas públicamente, porque esto va a ser público. Claro. Tu historia de vida, tu historia de éxito, tu historia de fracasos, porque también los éxitos casi siempre no se dan si no hubo un fracaso antes, ¿no? Claro, definitivamente. Entonces, te agradezco, Ricardo. Ojalá después grabemos una segunda parte. Hay demasiada información que creo que nos puedes compartir y que puede importar. Y pues un mensaje, Ricardo, a la gente, a los jóvenes, a los compañeros en situaciones complicadas. ¿Qué nos dices? Bueno, David, pues primeramente, otra vez, yo te agradezco a ti por tomarme en cuenta, de veras. Y bueno, pues mira, lo que siempre digo es que en la vida todos estamos obligados, es un deber, dedicarnos a algo. Pero básicamente, o sea, principalmente, cosas constructivas, ¿no? Lo que construye, cualquier cosa. Mira, yo, porque me tocó la suerte o el privilegio, ¿no?, de tener este talento de pintor, pero en realidad me gusta, por ejemplo, la construcción. El oficio de albañil es una de las cosas que yo más admiro, la carpintería. Entonces, oficios, cosas que se pueden hacer con las manos, porque son las cosas creativas. Entonces, no es ninguna vergüenza ser un campesino, ser un albañil, ser cocinero. O sea, creo que cualquier oficio
cualquiera el que sea, es un privilegio, es una maravilla. Solo que sí, hay que tener el corazón para elegir, ¿no? El corazón para eso. Así es. Y creo que toda la gente, como dijiste tú, por humilde, por sencillo, por pobre, por no sé, por el estatus que se tenga, puede salir adelante si elige con el corazón. Sí. Así definitivamente eso no creo equivocarme, ¿verdad? Entonces, siempre que se decida con el corazón, se puede tener el éxito. Se puede tener una satisfacción sobre todo. Como tú dijiste, el éxito es muy relativo. Todo depende de cómo cada quien lo visualice, lo maneje. Claro. Pero es la alegría de vivir, al final de cuentas, ¿no? Es hacer algo para beneficiar a otros. Y eso es lo que te da la mayor satisfacción. Sí, cuando realmente lo que tú aportas sirve al de enfrente, ¿no? Exacto. Ricardo, pues, dicen que el artista vive del aplauso, pero pues también hay que comer, ¿no? Claro. ¿Dónde te pueden encontrar para que vean tu obra, para que te compren, sí. Para que te inviten? Tus redes sociales, tu número de teléfono. Sí. Que te resistías a tener Facebook. Sí. Y ahora... Sí. Bueno, en el Facebook estoy como Ricardo Matsuwa. Ajá. M-A-T-Z-U-W-A. Exactamente, Matsuwa. así Okay. es, sí, exactamente, Ricardo Matsuwa. Bueno, pues, y estoy también en Instagram un poco, comparto ahí poco. Mira, yo estoy contento porque después de Estados Unidos voy a exponer en Guadalajara y bueno, ya me apalabré con un centro cultural aquí que se llama Ofelia Domínguez, ¿verdad? Que está por Insurgentes y Oaxaca. Más adelante voy a ¿cómo se dice? A publicar en qué fecha más o menos expondré por ahí. Y sí me gustaría, ¿no? Que la gente que ve tu programa, pues me pudiera acompañar, ¿no? Claro. Para entonces. Sí. ¿Verdad? Sí, hay que te sigan en redes sociales, en tu Facebook y en Instagram, para que vean todo lo que haces, para que vean tu obra, sí, para que la compren, para que... Ya con que compartan tus obras, tus publicaciones, creo que ya se aporta muchísimo para que más personas conozcan tu obra. Y pues nada, Matsuwa, muchas gracias y que siga el éxito, que sigamos creciendo, que sigamos en contacto. Que dicen que los amigos no son los que más se ven, sino los que siempre están cuando se requieren, ¿no? Pues gracias, Matsuwa. Ahí te mando el link cuando quede publicado. Claro que sí, David. Te agradezco otra vez. Muchas gracias. ¿Qué agradeces? Bueno. Estamos en contacto. Sí. Nos vemos.